Muy buenos días, amados hermanos. Yo soy el pastor David Anglada y como siempre estoy muy agradecido de la oportunidad del Señor de poder compartir su palabra con todos ustedes el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con un pasaje de la Escritura que es muy conocido para muchas personas y que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Mateo, el capítulo 25. Y voy a leer desde el versículo 14. Esto es lo que se conoce como la parábola de los talentos. Y dice de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una historia muy conocida por muchos de nosotros, y en este primer versículo dice de la siguiente manera: que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Quiere decir que lo que se le entregó a cada una de estas personas eran los bienes, la posesión del Señor, de ese dueño. Y muchas veces nosotros pensamos en esto de los talentos, y cuando hablamos de talentos, nosotros tenemos una idea de talentos como aquellas habilidades que nosotros tenemos. En este caso es una parábola. Está hablando de algo simbólico, algo que simboliza algo más. Y los talentos, de manera concreta, que Jesús utiliza en este ejemplo, son talentos como dinero. El talento era una medida de peso de dinero. Para darles una idea, en el día de hoy, un talento se estima que podría costar entre 1,000 y 30,000 dólares. Algunos han considerado que un talento de oro, cuando un talento, la moneda era de oro, sería el equivalente a lo que el día de hoy serían alrededor de 400,000 dólares. Sea cual sea el valor, estimamos que no es un valor, no es cualquier cosa. Ese talento era algo valioso. Cada uno de esos talentos era algo valioso y el Señor lo llama sus bienes. Y bueno, otra vez, cuando escuchamos la palabra talento, normalmente nos referimos nosotros
aquellas cosas no que son dinero, como en ese ejemplo, sino a cosas que son habilidades y capacidades de nosotros. Ayer precisamente nuestra congregación tuvo el gozo de tener un recital, nuestro primer recital que queremos seguir haciendo cada año, y donde nuestros niños y jóvenes de nuestra congregación estuvieron exponiendo sus talentos musicales. Muchos de ellos, algunos de ellos estuvieron tocando la guitarra, otros tocaron el piano, otros tocaron el violín, otros tocaron el acordeón, diferentes instrumentos, la batería. Y realmente fue un placer, fue un gozo ver a nuestros niños y jóvenes demostrando esos talentos que ellos tienen y que nosotros confiamos que por toda sus vidas serán puestos al servicio del Señor. Y realmente así lo creemos y nos disfrutamos ese evento de manera muy especial. Y queremos animar a todos nuestros niños y jóvenes a continuar multiplicando esos talentos. En este caso, volviendo a nuestra historia, en Mateo 25, la pregunta sería, ¿cuál es la clase de talentos a las cuales Jesús se refirió en Mateo 25? Ya dijimos que para nosotros, usualmente en español, una palabra talento son esas habilidades que tenemos de todo tipo. Para el Señor, en el ejemplo concreto, se refirió a dinero, algo que necesitaba ser multiplicado. Sin embargo, el símbolo de los talentos era lo que para el Señor era lo más importante, su bien, su posesión más importante. Hay un pasaje de la Escritura que todos conocen, quizás el pasaje más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo Jesucristo, y aquellos que creen en la obra de Jesucristo, aquellos que deciden recibirlo a Él como su Señor y Salvador, como aquel que ha perdonado sus pecados, que ha muerto para perdonar sus pecados y que ha resucitado para darles una nueva vida libre del control del pecado. Para todos esos hay vida eterna. Y dice ese pasaje que esos no se pierden. Al igual que en la parábola de los talentos, en Mateo 25, el deseo de ese dueño era que su posesión no se perdiera. Yo le he puesto por título a este mensaje: multiplica los talentos de Dios. Y creo que ya estamos empezando a ver de qué clase de talentos estamos hablando. La posesión más valiosa para Dios, las personas. Por eso, la Escritura dijo de esta manera: Jesús, al haber muerto y al haber aparecido a sus discípulos ya resucitados, dijo lo siguiente. Esto está en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sus discípulos fueron enviados a ser discípulos de todas las naciones, a predicar las buenas noticias que acabamos de mencionar en Juan 3:16, de que Dios envió a su Hijo al mundo para que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sus discípulos tenían el encargo, y nosotros el día de hoy, como discípulos del Señor también, tenemos todos el encargo de multiplicar un bien para el Señor. En el caso de los talentos, esos bienes se referían a dinero. Uno de ellos, de las personas, recibió 5 talentos. Y cuando regresó su Señor, ya había multiplicado esos talentos y tenía el doble, tenía 10 talentos. Otro recibió 2 talentos y cuando su Señor vino,
también había multiplicado esos 2 talentos al 100% y había ganado otros 2 talentos. Esos dos personas, el Señor les dijo que eran buenos siervos y fieles y los invitó a entrar en su gozo, en el gozo de su Señor. De la misma manera, Dios entrará en su gozo a todos aquellos que multipliquen los talentos que le pertenecen a Él. ¿Qué significa multiplicar los talentos que le pertenecen al Señor? Significa que nosotros, al predicar el Evangelio, las buenas noticias del reino a toda criatura, nosotros le permitamos al Espíritu Santo ganar la vida de esas personas. Nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio. Aprovechar cada oportunidad que se nos presenta cada día y aún crear nuevas oportunidades nosotros, diligentemente, oportunidades para llevar el Evangelio a las personas. Y que cuando eso ocurra, se multipliquen, se aumenten los talentos. Uno de los proverbios dice que el que gana almas es sabio. La persona que multiplica el bien más importante para Dios, que son las personas, es una persona sabia. Es una persona que sabe para qué está viva en este mundo. Si bien hemos sido salvados por Jesucristo, Jesucristo no nos llevó con Él inmediatamente a la mayoría de los que han creído en Él, inmediatamente luego de haber creído en Él, sino que nos ha dejado en este mundo. Y un día, cuando acabemos nuestra obra en este mundo, nos iremos con el Señor y tendremos el gozo de estar con Él y de venir al gozo de Él. Ese día que nos encontremos con el Señor, queremos escuchar que nuestro Dios mire cuáles fueron nuestras obras. Ya estando allí con Él, por haber creído en Él, en ese momento nuestro Dios mirará nuestras obras y nos dejará saber si realmente le creímos en ese mandato que nos dio de multiplicar sus talentos, de multiplicar los bienes de Él, de acercarnos a a las demás personas y compartirle lo que Dios tiene para Él. Por eso estamos vivos en este mundo. Nosotros partimos de este mundo cuando acabamos esa obra. Dios preparó para cada uno de nosotros esa obra. Dios tiene diseñado una familia que ha puesto a nuestro alrededor, unos compañeros de trabajo o de estudio, unos vecinos y todas las personas que nos encontramos a diario como grandes oportunidades para que nosotros multipliquemos esos talentos. En la historia hubo también otra persona que recibió un talento. Y en ese talento que recibió, dice que esa persona consideró a Dios como malo. Digo que concibió que Dios era malo porque de acuerdo a sus palabras, él estaba viendo a este dueño como alguien que era un dueño injusto, que sembraba y que recogía donde no había sembrado. Y el dueño lo juzga por sus mismas palabras. Es como si lo hubiese dicho algo así como, ya que me has visto de esta misma manera te voy a juzgar. Ese siervo fue llamado malvado. Fue llamado malvado no solamente porque miró a su señor de esa manera, sino porque decidió no multiplicar los talentos. Dice que por miedo no los multiplicó. Y el dueño le dice, al menos lo hubiese dado a los banqueros y el interés que hubiese ganado, al menos me hubiese dado mis bienes con ese interés. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestros hogares y somos personas que estamos alejadas de este mundo? Y en cierto sentido tenemos que estar alejados de la manera de pensar de este mundo. Eso nos manda las Escrituras. Pero por el otro lado,
¿cuántos de nosotros nos alejamos de las demás personas? Tenemos una desconexión con ellos de tal manera que nunca aparece la oportunidad de compartir el Evangelio de Jesucristo, de multiplicar, de darle la oportunidad al Espíritu Santo que está en nosotros, la persona misma de Dios viviendo en nosotros, que a través de nuestras acciones y de nuestras palabras, las personas lleguen a conocerlo a Él. Y entonces sean multiplicados los talentos del Señor, los verdaderos talentos del Señor. En Marcos, el capítulo 16, Jesús dijo, de una manera muy similar a como está registrado en Mateo 28, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Quiere decir que nuestro trabajo es el de ir, y lo voy a decir de esta manera, exponer allá afuera el poder del reino de Dios, hacerlo por nuestras vidas, que se mire en nuestras vidas algo, que demos de lo que gratuitamente del Señor hemos recibido a otros, de tal manera que ellos, por la acción del Espíritu Santo en sus corazones, puedan ver a Dios o decidir rechazarlo. Es responsabilidad de las personas creer o no creer. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Pero ¿cómo creerán o cómo serán aún condenados de manera justa las personas si no hay quien les hable? Cuán maravillosos son los pies de los que llevan el Evangelio, de los que llevan las buenas noticias de la paz, habla la Escritura. Es maravilloso y es un gran tesoro para Dios, aquellos hijos suyos que comparten el Evangelio con los demás. Y al hacer eso, multiplican esos bienes. Pero nos preguntaremos cuáles son las maneras en que nosotros multiplicamos esos bienes, además de predicar el Evangelio, de decirle a las personas que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, que murió por el pecado con el cual todos ellos han estado esclavizados durante su vida y que Él puede perdonarlos de ese pecado y darles una nueva vida, porque Él no solo murió, sino que también resucitó. No solo resucitó, sino que también ascendió e intercede por todos los que han creído en Él día y noche delante de su Padre, para que nunca sean condenados. Qué maravilloso que nosotros podamos hacer ese trabajo de predicación. Por el otro lado, ¿de qué otra manera eso ocurre? Les voy a dar un ejemplo. Jesús lo dijo citando el rollo o el libro del profeta Isaías cuando leyó, estando en una sinagoga, siendo él muy joven, le dieron el rollo del profeta Isaías y él leyó estas palabras y luego dijo que estas palabras hablaban acerca de lo que él había venido a hacer, de él mismo hablaba. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es incluido en aquellas cosas que nosotros hacemos para multiplicar los bienes del Señor? Lo mismo que aplicó a Jesús, porque también sobre nosotros ha venido con poder el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento que creímos en Él y recibimos también el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, estando llenos del Espíritu, nosotros, con ese poder de Dios, venimos a este mundo y estamos en este mundo para darle buenas noticias a los pobres, a los que no tienen. Hay un reino de los cielos donde no hay pobreza, donde hay una gran riqueza.
Los pobres de este mundo no deben tener una ambición, una codicia de lograr tener muchos bienes. Pero hay ciertamente una verdadera esperanza para cada uno de ellos. Porque cuando estemos con el Señor, allí no habrá necesidad, no habrá escasez de nada. El Señor tendrá gran abundancia, y la mayor abundancia de todas, aun si no estuviese nada de eso, el tener a su Salvador juntamente con ellos, la verdadera riqueza. Bienaventurados los pobres de espíritu. El Señor lo dijo. Esos son a los que le pertenece el reino de los cielos, aquellos que reconocen la pobreza de su espíritu, aquellos que reconocen que necesitan de Dios, necesitan de la obra salvadora de Jesucristo en sus vidas. Cuando nosotros vamos y compartimos la buena noticia de Jesucristo con aquellos que tienen esa necesidad, entonces viene gran riqueza verdadera para sus vidas. Aún podemos nosotros ayudar al pobre en todos los sentidos en los cuales los vemos el día de hoy. ¿Cuántas personas, cuando hablo de los pobres, de ninguna manera me refiero a las personas que viven en los Estados Unidos, donde nosotros estamos, donde ciertamente no existe la pobreza? Todos nosotros tenemos al menos acceso a un medio de transportación, al menos una comida para el día de hoy, y al menos una muda de ropa tenemos también, y un techo sobre nuestras cabezas, independientemente de si le pertenezca a usted o no. Pero usted, teniendo estas cosas, es absolutamente rico en comparación a muchas otras personas en este mundo que necesitan ver la mano de Dios de misericordia en sus vidas. Hay un dicho en África que dice que los estómagos vacíos no pueden escuchar a Dios. Darle de comer al que no tiene de comer es una manera de predicar el Evangelio de Jesucristo. Es una manera de cuidar el corazón de aquellos que su condición no les permite mirar nada más que su propia necesidad. Darle la buena noticia de que hay quien ha provisto para su necesidad terrenal y su necesidad eterna. Jesucristo ha provisto para todo eso. Esa es la buena noticia para esas personas. También dice que Él había sido enviado y nosotros también, porque estamos llenos del Espíritu, somos enviados a los quebrantados, a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellas personas que por el dolor causado por la maldad y el pecado que reina en este mundo, nada de lo cual Dios ha traído sobre este mundo, sino la humanidad al haber rechazado a Dios, al traerles esto, traerles sanidad a las personas, consuelo para sus vidas, en medio del dolor, de lo que es la enfermedad, de lo que es la muerte, de lo que es el sufrimiento, de lo que son las injusticias de todo tipo, que nosotros podamos sanar los corazones de ellos por medio de compartirles lo que Dios tiene para ellos. También dice pregonar libertad a los cautivos. Aquellas personas que están presas no solamente físicamente, sino espiritualmente más que nada. Aquellas personas que son esclavas del pecado en todas sus manifestaciones, esclavas de las adicciones, esclavas de sus malos hábitos que destruyen sus vidas, esclavas de una manera quizás cultural o familiar de hacer las cosas que no les permite salir adelante en la vida. Todas esas personas necesitan una libertad que solo Cristo puede ofrecer, una verdadera libertad. Si el Hijo de Dios los libertare, serán realmente libres. Darle vista a los ciegos. No solamente está hablando aquí de que Dios por medio de nosotros en alguna ocasión hiciese un milagro de sanidad para darle vista a un ciego. Eso claro que está incluido en eso. Pero aquí principalmente está hablando de que aquellos que
espiritualmente no ven lo de Dios, puedan ver lo de Dios. Se les sea revelado lo que hay para ellos. Este mundo tiene delante de ellos, delante de este mundo hay una gran cortina que no permite al mundo ver lo de Dios. En 2 Corintios, capítulo 4, dice que el Dios de D minúscula, Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado los ojos de las personas que viven en este mundo para que no puedan ver el glorioso evangelio de Jesucristo. Nuestro trabajo con el Espíritu Santo es ir donde las personas y deshacer esas obras del diablo, permitiéndoles ver lo que Dios tiene para ellos. Esta es otra manera de multiplicar los talentos de Dios, los bienes de Dios, el don más preciado de Dios, que son las personas. Y finalmente dice, a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que son víctimas de toda clase de opresión injusta de este mundo, también por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa de un pensamiento de acuerdo a las ideas de este mundo y no de acuerdo a la verdad del reino de los cielos de Dios. Entonces, hermanos, ocupémonos de compartir la buena noticia de Jesucristo a toda persona, recordando que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y que nosotros tenemos el trabajo de ir y hacer esa obra de Dios, supliendo la necesidad que esté frente a nosotros en cada oportunidad y dejando al Espíritu Santo tocar esos corazones. Ese es nuestro trabajo. Esa es la manera en que no trabajando solos, sino como un solo cuerpo, como un solo cuerpo unido al Espíritu de Dios, teniendo como cabeza a Jesucristo mismo, nosotros vamos a este mundo y seguimos haciendo estas obras que Jesús mencionó, que Él comenzó a hacer desde el momento en que Él apareció en esta tierra para dar su vida por todos los que necesitaban salvación, toda la humanidad, hasta este momento donde nosotros seguimos viviendo llenos del Espíritu y aún con el mandato de Dios de multiplicar sus talentos, multiplicar sus bienes. La Escritura dice que todo lo que nosotros hacemos, que lo hagamos para la gloria del Señor. Quiere decir que todos nuestros recursos, el dinero, el tiempo, los talentos que Dios nos ha dado, ya no estoy hablando de los talentos de dinero, sino los talentos como nosotros los conocemos en el idioma español, toda clase de habilidad que Dios nos ha dado, inteligencia, talentos musicales, como vimos en nuestros jóvenes y niños el día de ayer, talentos y oportunidades de todo tipo, toda clase de conocimiento que hemos adquirido, todo se ha utilizado para la gloria de Dios. Y lo único que verdaderamente trae la gloria a Dios es ese fruto de labios que confiesan su nombre. Es el resultado de personas que Dios intervino con ellas por medio de cada uno de nosotros y que ahora ellos, por medio de lo que nosotros llegamos a hacer, le dan gracias a Dios. Reciben al Señor en sus vidas. Conocen la bondad de Dios para ellos, una bondad que este mundo no conoce porque está bajo el control del maligno. Pero hay una promesa real de un rey que viene, Jesucristo mismo, a reinar sobre esta tierra. Él vendrá un día a buscar su iglesia. Él vendrá un día a que no solamente buscar su iglesia, a hacer justicia sobre todas las naciones y a reinar con justicia, con verdad, con el verdadero amor que Él tiene sobre todas las naciones y todas las personas de este mundo. Cuando llegue ese día, también todos nosotros daremos cuentas al Señor de cómo multiplicamos los talentos de Él. Entonces,
Amado hermano, hermana que me escucha, anímese en el Señor a utilizar toda oportunidad, a abandonar toda pasividad, toda mezcla de manera de pensar con este mundo, para enfocarnos en la atención de lo que realmente nos concierne, el trabajo del Señor que nunca es en vano, el compartir la vida misma de Cristo a todas las personas que nos encontremos con ella. Aprovechemos toda clase de oportunidad para que cuando el Señor venga nos diga que hemos sido buenos siervos, fieles, y nos invite a su gozo. Con esto, hermanos, yo quiero darle gracias al Señor y dejarlos con esto en sus corazones. Y le pido al Espíritu Santo en esta hora que a cada uno de ustedes, por su poder, les ponga una iniciativa, un deseo ardiente y profundo por no desperdiciar ni una sola oportunidad. Padre, yo te pido que tú abras los ojos de cada uno de mis hermanos para que ellos vean las diferentes maneras, de acuerdo a los talentos que tú les has dado a ellos, para que ellos multipliquen los talentos que te pertenecen a ti, los talentos de las personas, Señor. Padre, que cada uno de mis hermanos puedan ver cómo cada uno de los recursos que tú les has dado, de todo tipo, de tiempo, de dinero, de recursos intelectuales, Señor, de talentos naturales, como musicales, como de trabajo y de todo tipo, sean utilizados para traerte verdadera gloria a ti, Señor. Señor, nosotros, como dicen las Escrituras, cuando nos encontremos contigo, tú nos entregarás unas coronas por haber vencido a este mundo por medio de la sangre del Cordero y de nuestro testimonio, Señor, de haber negado nuestras vidas hasta la muerte si es necesario. En ese momento, Señor, esas coronas que tú nos darás, nosotros las queremos poner a tus pies. Queremos poner a tus pies grandes coronas, Señor. Queremos darnos cuenta que de ti hemos recibido un gran aplauso, unas palabras que dicen: eres un buen siervo, has multiplicado mis bienes, no has desperdiciado ninguna oportunidad para que yo con mi poder pueda tocar los corazones de aquellos que me necesitan. Padre, que así sea con cada uno de mis hermanos, que haya ese anhelo ardiente, ese despertar, esa sobriedad espiritual en cada uno de ellos, para no desperdiciar ninguna oportunidad. Señor, te pedimos que tú puedas crear eso que nosotros llamamos esas citas divinas, encuentros con las personas, Señor, y que aún pongas en nuestros corazones iniciativas que podemos comenzar en nuestras familias o con nuestros vecinos o en nuestros trabajos o en nuestras escuelas o universidades para compartir lo que viene de ti para cada uno de ellos, Señor. Padre, nosotros estamos absolutamente confiados que en el momento de hacer cada una de esas obras, tú siempre pondrás las palabras correctas y en nosotros los recursos necesarios para suplir toda necesidad natural y espiritual en las personas que te necesitan. Confiamos, Señor, que de esa manera, cuando tú vengas sobre nosotros, no habremos sido siervos negligentes, sino personas que no solamente ya han sido salvas por ti, pero que no nos hemos quedado en la condición de solo salvación, sino que hemos dado por gracia lo que por gracia tú nos has dado. Gracias, Señor, por esa maravillosa oportunidad que la tenemos en el nombre de nuestro precioso y gran Rey y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria. Amén. Amén. Amados hermanos, los animo a tomar estas palabras del Señor y gozarse en ellas y vivirlas desde el día de hoy. Un abrazo grande y prontamente nos volveremos a conectar para seguir viendo juntos la palabra del Señor.